El nuevo jefe me despidió como chef ejecutivo después de años de éxito. La semana siguiente, ellos descubrieron, tu menú es demasiado tradicional para hacia donde queremos llevar este restaurante. Eso es lo que Vanessa me dijo después de llamarme a su oficina un martes por la tarde. Apenas llevaba siendo dueña de Cloud Martech 3 semanas y ya tenía opiniones sobre la comida que yo había estado cocinando durante 7 años. Soy Luca Moretti, 43 años. Chef ejecutivo de lo que solía ser Breer Loft Bistro en Providence, Rhode Island. Había convertido este lugar de un tranquilo local de barrio en uno de los restaurantes más respetados de la costa este. No con técnicas llamativas o gastronomía molecular, sino con comida que le recordaba a la gente algo real. Necesitamos una identidad culinaria fresca, continuó, apenas levantando la mirada de su laptop. Algo más digno de Instagram, más fusión, más emoción. No discutí, solo asentí una vez y pregunté cuándo sería mi último día. Parecía sorprendida por eso, por lo fácilmente que lo acepté, como si esperara que suplicara o negociara. Pero yo no suplico a las personas que entiendan lo que no pueden ver. 7 años había vertido mi alma en esos platos. 7 años ajustando recetas que mi abuela me enseñó en Nápoles, cuando apenas era lo suficientemente alto para ver por encima del mostrador. 7 años construyendo un menú que hacía que la gente cerrara los ojos cuando daban el primer bocado. Vanessa sonrió aliviada. 2 semanas deberían ser suficientes para la transición. Tendrás que proporcionar recetas detalladas de todos los platos insignia. Por supuesto, asentí de nuevo, aunque ambos sabíamos que nunca había escrito una sola receta. No las reales, no la forma en que realmente las hacía. Esa noche durante el servicio, observé a mi personal de cocina moverse como una orquesta bien ensayada. Jason trabajando la parrilla con la sincronización de un metrónomo, emplatando con la precisión de un cirujano. Todavía no lo sabían, ninguno de ellos sabía que el corazón estaba a punto de ser extirpado de este lugar. Después del cierre me senté solo en el bar con un vaso de bourbon. El comedor estaba oscuro excepto por la pequeña luz encima de mí. Pasé mis dedos por la superficie desgastada de la barra, donde había servido a miles de clientes que se habían convertido en amigos. A la mañana siguiente, Thomas, mi sous chef durante 5 años, me encontró guardando mis cuchillos personales en su estuche. «Chef, ¿qué está pasando?», le conté sobre la reunión. Su rostro cambió, la ira destellando detrás de sus ojos. «El restaurante está funcionando mejor que nunca. Es su lugar ahora», dije continuando empacando. «Pero esas son tus recetas, tus platos. La gente viene aquí por tu comida». Solo me encogí de hombros. Ya no. Mientras caminaba hacia mi auto esa noche, miré hacia atrás al letrero iluminado del restaurante. Algo se retorció en mi estómago, no exactamente tristeza, algo más afilado, algo que me decía que esto no había terminado, ni mucho menos. Mi abuelo abrió el primer Moretti's en Nápoles cuando tenía 22 años. Crecí viéndolo hacer magia con nada más que harina, huevos y cualquier verdura que se viera bien en el mercado. La comida no era elegante en nuestra familia, era honesta, era memoria, era lo que hacía que la gente pausara sus vidas por un momento y recordara lo que importaba. No vine a Providence planeando ser chef. Estaba estudiando arquitectura en la escuela de diseño de Rhode Island, trabajando por las noches lavando platos para pagar la matrícula. Luego una noche, el cocinero de línea llamó para decir que estaba enfermo. El dueño estaba desesperado. Yo intervine. Algo hizo clic esa noche. El ritmo de la cocina se sentía más correcto que cualquier mesa de dibujo. 6 meses después abandoné los estudios. Mi padre no me habló durante un año. Trabajé en 4 cocinas diferentes antes de llegar a Breer Loft, cuando era solo un bistro en apuros con decoración anticuada y un menú que nadie recordaba. El dueño, Harold, estaba listo para cerrar las puertas cuando decidió darme control total de la cocina. «Haz comida que te importe», dijo. Yo me quedé sin ideas, y así lo hice. Construí un menú en torno a los platos que hacía mi abuela. El cordero estofado que cocinaba a fuego lento durante 6 horas con romero y eneldo, el guiso de mariscos con azafrán que mi abuelo aprendió de su madre, el pastel de aceite de oliva empapado en licor de naranja que servíamos en cada boda familiar. La gente se dio cuenta, primero los locales, luego los críticos gastronómicos, luego los turistas que habían leído sobre nosotros en línea. Sí, no éramos modernos, éramos algo que duraba más, necesario. Harold vendió el lugar cuando su esposa enfermó. Necesitaba el dinero para los tratamientos. Lo entendí. Los nuevos dueños eran un grupo de restauración que mayormente me dejaron en paz. «No arregles lo que no está roto», me dijo su CEO. Durante 3 años funcionó. Luego vendieron a Vanessa. Ella comenzó a aparecer durante la preparación, haciendo preguntas que dejaban claro que no entendía de restaurantes o comida. Traía amigos durante el servicio, devolviendo platos porque no eran lo suficientemente bonitos para sus redes sociales.
2 semanas antes de que me despidiera, la escuché por teléfono. Mantendremos el nombre por ahora, pero todo lo demás cambia. Nuevo concepto, nuevo chef, nueva energía. Debería haberme preparado entonces. Debería haberlo visto venir, pero una parte de mí no podía creer que alguien desmontaría algo que funcionaba tan bien, algo que la gente amaba. La noche antes de mi último día, preparé todos nuestros platos insignia una última vez, probando cada uno, memorizando los sabores exactos. No es que lo necesitara. Estos platos estaban en mi sangre. Mi última noche en Breerloft fue tranquila. No hice un discurso. No quería una fiesta, solo cociné el servicio como cualquier otra noche, aunque mis manos se sentían más pesadas con cada plato que enviaba. Después del cierre, dejé mis llaves en el escritorio de Vanessa junto con una lista de recetas, las oficiales, que guardábamos para los inspectores de salud y los cocineros de línea. No mis recetas, no realmente. Conduje a casa a mi pequeño apartamento y abrí una botella de Barolo que había estado guardando. Me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad y no sentí nada, ni ira ni tristeza. Solo un espacio hueco donde solían estar 7 años de trabajo. A la mañana siguiente mi teléfono sonó con mensajes del personal de cocina. Vanessa había traído un nuevo chef ejecutivo, un tipo llamado Kevin que había trabajado en un lugar de moda en Boston. Ya estaba cambiando las cosas, dijeron, reorganizando la cocina, hablando de elevar el menú. No respondí. Solo apagué mi teléfono y salí a caminar por el centro. Pasaron 3 días antes de que Thomas apareciera en mi puerta, todavía con su uniforme de cocina, con los ojos desorbitados. «Es un desastre», dijo, empujándome para entrar en mi apartamento. «Kevin no puede replicar nada. Lo está intentando, pero los platos están saliendo mal. Tienen las recetas», dije. Thomas me miró. «Tienen lo que escribiste, no lo que realmente hacías». Me encogí de hombros y le serví un vaso de agua. «Nuevo chef, nuevo restaurante. Así es como funciona. Los clientes habituales lo están notando. La señora Carpenter devolvió el cordero 2 veces anoche. Dijo que no estaba bien». La señora Carpenter había estado viniendo todos los jueves durante 5 años. Siempre pedía el cordero. Siempre me decía que le recordaba al año que pasó en el sur de Italia antes de que muriera su esposo. «Están haciendo un gran relanzamiento la próxima semana», continuó Thomas. «Críticos de comida, influencers, todo el espectáculo. Vanessa lo está llamando Breerloft evolucionado». Algo cambió en mi pecho. No exactamente satisfacción, sino reconocimiento. El comienzo de una respuesta a una pregunta que aún no había formulado completamente. «¿Estás buscando trabajo?», le pregunté a Thomas. Thomas parpadeó. «¿Qué?». «El antiguo local de mi abuelo en el centro. El edificio está vacío. Ha estado ahí desde que murió. Todavía lo poseo. ¿Estás pensando en abrir tu propio local?». No lo había estado, no conscientemente, pero decirlo en voz alta aclaró algo. Había dado 7 años al sueño de otra persona. Tal vez era hora de construir el mío. «Tal vez», dije. «¿Te interesa?». Thomas no dudó. «Diablos, sí. Y apuesto a que Ellie y Jason también vendrían». Esa noche no pude dormir. Saqué el viejo cuaderno de mi abuelo, el que tenía ideas de recetas medio escritas y notas sobre clientes. Su letra era temblorosa en los últimos años, pero su pensamiento siempre fue claro. En la cubierta interior había escrito: «La comida recuerda incluso cuando la gente olvida». Pasé mi dedo sobre esas palabras y sentí que algo se agitaba, no hacia Vanessa, ni siquiera un deseo de venganza. Algo más limpio, la simple necesidad de volver a hacer comida que importara, comida que fuera mía. La semana después de que me fui, los blogueros gastronómicos comenzaron a publicar sobre los cambios en Breerloft, fotos de versiones deconstruidas de mis platos, espuma donde debería haber salsa, porciones pequeñas dispuestas como arte abstracto. Las secciones de comentarios se llenaron de clientes habituales confundidos. «¿Qué pasó con el menú real? Esto no es lo que hizo especial a este lugar». Estaba pintando el antiguo espacio del restaurante de mi abuelo cuando Vanessa llamó. Primera vez que sabía de ella desde que me fui. «Luca», dijo con voz dulce como la miel. «¿Cómo estás?». «Bien, estamos teniendo algunos desafíos de transición. Esperaba que estuvieras disponible para una consulta. Solo para ayudar a suavizar las cosas». Dejé mi rodillo de pintura. «¿Qué tipo de desafíos?». Hizo una pausa. «Algunos de los platos insignia no están saliendo del todo bien. Kevin es talentoso, pero los clientes están notando diferencias. Tienen las recetas», dije, repitiendo lo que le había dicho a Thomas. «Sí, pero parece que faltan matices». Casi me río. Matices. Cómo ajustaba el condimento del cordero según la época del año. Cómo el guiso de mariscos necesitaba más acidez cuando se usaban camarones del Golfo en lugar de pesca local. Como el pastel de aceite de oliva requería un tiempo de horneado diferente en días húmedos. «Podría compensarte bien»,
continuó, y acreditarte como chef consultor. Estoy ocupado, dije. Mira, Luca. Su voz se endureció. El relanzamiento es en 3 días. Tenemos críticos e inversores viniendo. Necesito que esos platos estén bien. Entonces no deberías haber despedido a la persona que los creó. Estuvo en silencio por un momento. Duplicaré tu último salario, solo por 2 semanas de consulta. No, lo triplicaré. No se trata de dinero, Vanessa. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De algún orgullo herido? Tomé una decisión de negocios y ahora estoy tomando otra. Buena suerte con tu relanzamiento. Colgué y volví a pintar. 1 hora después, Thomas llamó para decirme que Vanessa estaba en la cocina, viendo a los cocineros preparar mis platos, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre cada paso. 2 días antes del relanzamiento, estaba en el mercado de agricultores cuando Harold, el dueño original, me encontró examinando tomates. Escuché lo que pasó, dijo parándose a mi lado. También escuché que estás abriendo tu propio lugar. Las noticias viajaban rápido en el mundo de los restaurantes. Estoy pensando en ello. Vanessa me llamó ayer. Preguntó si tenía alguna nota o registro sobre tu cocina de cuando empezaste. Sonaba desesperada. Levanté una ceja. ¿Qué le dijiste? Que tu comida siempre fue magia para mí. Nunca supe cómo lo hacías. Recogió un tomate, lo sopesó en su mano. Está en problemas, ¿sabes? Esos inversores esperan el mismo restaurante del que han estado leyendo durante años. El que tú construiste. Esa tarde, Ellie, mi antigua chef pastelera, me envió un mensaje. Están tratando de hacer ingeniería inversa de tu pastel de aceite de oliva. En el 5º intento todavía no está bien. Sonreí a pesar de mí mismo. Ese pastel me había llevado 2 años perfeccionarlo. La noche antes del relanzamiento, Vanessa apareció en mi apartamento. Estaba lo suficientemente sorprendido como para dejarla entrar. Una última oferta, dijo sin molestarse con cortesías. Vuelve. Control creativo total. 20% de participación. Me apoyé en mi mostrador. ¿Por qué? Porque la prueba práctica de esta noche fue un desastre. Porque nuestras reservas para el próximo mes se basan en tu reputación. Porque cometí un error de cálculo. Por un momento lo consideré. El 20% era significativo. Pero luego pensé en el restaurante vacío de mi abuelo, en cocinar en mis propios términos. Agradezco la oferta, dije, pero he comenzado algo nuevo. Su rostro se endureció. Si estás abriendo un restaurante competidor, deberías saber que tu contrato tenía una cláusula de no competencia. No puedes abrir a menos de 5 millas de Breerloft durante 2 años. No lo había recordado. No había pensado en verificarlo. Bueno saberlo, dije, abriendo mi puerta. Buena suerte mañana. Después de que se fue, llamé a mi primo Anthony, que practicaba derecho comercial. La cláusula de no competencia era real y potencialmente ejecutable. Mi nuevo local estaba a solo 2 millas de Breerloft. Había golpeado un muro que no había visto venir. Esa noche no pude dormir. Revisé mis opciones: retrasar la apertura, cambiar de ubicación, pelear la cláusula de no competencia en los tribunales. Ninguna se sentía bien. A las 3:00 am conduje al edificio de mi abuelo y me senté en el espacio medio renovado, pensando. A la mañana siguiente, día del relanzamiento en Breerloft, me reuní con Anthony en su oficina. Revisó el contrato de nuevo con el ceño fruncido. Puede haber un vacío legal, dijo finalmente. La cláusula de no competencia especifica que no puedes abrir un concepto de restaurante similar con cocina competidora dentro de 5 millas. ¿Y definir concepto similar? El lugar de tu abuelo era un restaurante italiano tradicional, ¿verdad? No nuevo americano como Breerloft. Consideré esto. Mi menú en Breerloft tenía influencias italianas, pero no era estrictamente tradicional. Había estado planeando algo similar para el nuevo lugar. Mis platos, mi estilo, pero no limitado por la tradición. ¿Y si fuera a la vieja escuela? Dije lentamente. Completamente tradicional. Las recetas exactas de mi abuelo. Manteles a cuadros rojos, botellas de Chianti. Anthony asintió. Concepto lo suficientemente diferente como para poder argumentar que no compite directamente. Arriesgado, pero posible. Le agradecí y me fui con la mente acelerada. Había estado tan concentrado en recrear lo que había construido en Breerloft que no había considerado volver a mis raíces, a la comida que había iniciado todo. En el camino a casa, recibí un mensaje de Jason, que todavía trabajaba en Breerloft. Los críticos están aquí. La comida no está bien. Kevin está entrando en pánico. No respondí. Ya no era mi problema. Esa noche, Thomas, Ellie y Jason vinieron después de su turno, con rostros sombríos. Fue un baño de sangre, dijo Thomas, aceptando la cerveza que le ofrecí. Ninguno de los platos insignia funcionó. El cordero estaba duro,
El guiso estaba insípido y el pastel estaba denso como un ladrillo. Vanessa seguía poniendo excusas, añadió Ellie, culpando a los proveedores de ingredientes, al equipo de cocina, a todo menos a lo obvio. ¿Qué es?, pregunté. Que no te tienen a ti, dijo Jason simplemente. Hablamos hasta la noche sobre lo que había sucedido. Cómo Kevin había tratado de seguir mis recetas escritas, pero había omitido todos los pasos no escritos. Cómo los críticos habían estado visiblemente decepcionados. Cómo Vanessa había desaparecido en su oficina a mitad del servicio. «¡Hay más!», dijo Thomas bajando la voz aunque estábamos solos en mi apartamento. Escuché a Vanessa por teléfono con alguien, un inversor creo. Resulta que hipotecó todo para comprar Breerloft. Esperaba venderlo con una ganancia rápida basándose en su reputación, que fue construida sobre tu comida, dije. Asintió. Está en problemas, dijo Ellie. Sin buenas críticas de este relanzamiento, podría perder el respaldo. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, sentí una extraña sensación de claridad. Esto nunca había sido sobre mi cocina. Había sido sobre dinero, sobre usar lo que había construido para obtener ganancias. Voy a abrir el lugar de mi abuelo, dije. Volver al italiano tradicional. Sus recetas, a su manera. ¿Qué hay de la cláusula de no competencia?, preguntó Thomas. Le expliqué el pensamiento de Anthony. Concepto diferente, objetivo diferente. Y honestamente, si ella quería pelear conmigo por eso, que lo intentara. Su restaurante estaba a punto de tener problemas más grandes. A la mañana siguiente, aparecieron las primeras críticas en línea. Fueron tan brutales como se esperaba. Una pálida imitación de su antiguo ser. Todo estilo sin sustancia. El alma de Breerloft ha desaparecido. Esa tarde, firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño local frente al edificio de mi abuelo, un lugar para una cafetería simple, un lugar donde pudiera cocinar mientras continuaban las renovaciones en el restaurante principal. Lo llamé Moretti's Table, sin concepto, sin trucos, solo comida que importaba. Por corazonada, pasé por Breerloft esa noche. El estacionamiento estaba medio vacío. Un letrero de papel en la puerta anunciaba «Menú limitado esta noche». El desenredo había comenzado. 3 semanas después, Moretti's Table estaba listo para abrir. Nada elegante. Solo 12 mesas, paredes blancas y las viejas ollas de cobre de mi abuelo colgando en la cocina. Había escrito a mano el menú. 5 entrantes, 5 platos principales, 3 postres, todas sus recetas, sin cambios desde que las había perfeccionado décadas atrás. Había sido cuidadoso con los permisos, licencias, todo legal. Anthony había revisado todo el papeleo para asegurarnos de estar protegidos si Vanessa decidía causar problemas. Pero hasta ahora había estado en silencio. Según Thomas, que había renunciado a Breerloft junto con Ellie y Jason, estaba demasiado ocupada tratando de salvar su inversión como para preocuparse por mí. La noche antes de la apertura, mi padre llamó. No habíamos hablado mucho desde que dejé la escuela de arquitectura 15 años atrás. Tu madre me contó sobre el nuevo lugar, dijo. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Abrimos mañana, usando las recetas del abuelo. ¿Todas?, dije. Justo como él las hacía. Una larga pausa. Estaría orgulloso, más de lo que habría estado de otro arquitecto en la familia. Algo se tensó en mi pecho. Deberías venir alguna vez. Quizás lo haga, dijo. Luego guardé su viejo libro de recetas, el real con todas sus notas. Tu madre pensó que podrías quererlo. No sabía que existía. Me gustaría mucho. 2 días después de que abrimos, sin más publicidad que una publicación de Instagram de Ellie y mía, teníamos una fila fuera de la puerta. Se había corrido la voz entre los clientes habituales de Breerloft de que estaba cocinando de nuevo. Servimos 40 comensales esa noche, con solo nosotros 4 trabajando. Yo y Thomas en la cocina, Ellie y Jason atendiendo al frente. Cada plato salió exactamente como lo habría hecho mi abuelo. Simple, perfecto, honesto. Una semana después, la señora Carpenter, la clienta habitual de los jueves del Cordero de Breerloft, nos encontró. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Te he estado buscando por todas partes, dijo. Nada ha estado bien desde que te fuiste. Esa noche añadí el cordero de mi abuelo al menú, solo para ella. 2 semanas después, estábamos completamente reservados todas las noches. Había contratado a 2 personas más para la cocina y otro camarero. Mi padre había enviado el libro de recetas, un diario de cuero desgastado lleno de los secretos de mi abuelo, cosas que nunca había sabido sobre su cocina, sobre dónde había aprendido, sobre lo que significaba cada plato para él.
Se sentía como si estuviera allí en la cocina conmigo. En nuestro primer aniversario de un mes, llegué temprano para encontrar un sobre manila pegado a la puerta. Dentro había una carta formal del abogado de Vanessa, alegando violación del acuerdo de no competencia y amenazando con acciones legales. Se la entregué a Anthony durante el café esa tarde. Justo a tiempo, dijo, escaneando el documento. Me preguntaba cuándo llegaría esto. ¿Pueden cerrarnos? Dejó la carta. Pueden intentarlo, pero he estado construyendo nuestro caso desde que hablamos. Tengo evidencia documentada de que Moretti's Table es un restaurante italiano tradicional basado en las recetas de tu familia, completamente diferente de la cocina nuevo-americana en Breerloft. Diferente público objetivo, diferente nivel de precios, diferente concepto. Entonces, ¿estamos bien? Mejor que bien. Su argumento es extremadamente débil, especialmente ahora que el propio Breerloft ha cambiado completamente su menú. Esto era noticia para mí. ¿Lo hicieron? Anthony asintió. Se pasaron a la gastronomía molecular completa la semana pasada. Espumas, geles, todo el asunto. Tratando de perseguir la última tendencia, han admitido esencialmente a través de sus acciones que no son el mismo restaurante en el que trabajaste. Sonreí. Tiempo perfecto. Esa noche, mientras me preparaba para el servicio, entró un crítico gastronómico del Providence Journal. El mismo que había escrito una crítica demoledora del relanzamiento de Breerloft. No sabía que lo reconocía. Simplemente cociné. Envié comida que habría enorgullecido a mi abuelo. A la mañana siguiente, apareció su crítica. El corazón de Breerloft no desapareció. Solo se mudó al otro lado de la ciudad y encontró su verdadero hogar. Al mediodía, nuestra lista de reservas estaba completa para los próximos 3 meses. 6 meses después de abrir Moretti's Table, recibí una llamada de Harold, el dueño original de Breerloft. ¿Lo has visto?, preguntó sin preámbulos. ¿Ver qué? Breerloft está en venta. Vanessa está cortando sus pérdidas. No lo sabía. Realmente no había pensado en Breerloft en meses. Había estado demasiado ocupado dirigiendo mi propio lugar, ampliando el menú, capacitando al personal. El precio de venta es la mitad de lo que pagó, continuó Harold. Está desesperada por una venta rápida. No es mi problema, dije, aunque algo se agitó en mí. No exactamente satisfacción, sino una sensación de que las cosas habían completado un círculo. Esa tarde, Anthony llamó. Vanessa está retirando la demanda. Parece que tiene problemas más grandes, como vender un restaurante en quiebra. Exactamente. ¿Quieres saber la mejor parte? Sus inversores la están demandando por tergiversación, alegando que les vendió basándose en la reputación de un restaurante que ya no existe. Pensé en eso mientras me preparaba para el servicio de cena, sobre los atajos que Vanessa había tratado de tomar, sobre cómo había visto solo la superficie de lo que hacía especial a Breerloft, sin entender nunca la base sobre la que estaba construido. 3 días después, un coche negro Town Car se detuvo frente a Moretti's durante el servicio de almuerzo. Vanessa bajó, se arregló la chaqueta y entró. El comedor quedó en silencio cuando los clientes habituales la reconocieron. La observé desde el pase de la cocina, mientras escaneaba el restaurante lleno, tomando nota de la decoración simple, los comensales felices, el personal moviéndose con precisión practicada. Luego me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Esperaba ira, resentimiento. En cambio, vi algo como resignación, tal vez incluso respeto. Dio un pequeño asentimiento, se dio la vuelta y salió. Nunca la volví a ver. La semana siguiente, Breerloft cerró sus puertas permanentemente. El edificio permaneció vacío durante meses, un monumento silencioso a la ambición sin comprensión. No celebré, no lo necesitaba. La comida había hablado por sí misma. Un año después de abrir Moretti's Table, nos expandimos al edificio original de mi abuelo de al lado. La renovación estaba completa, su vieja olla de cobre aún colgando en la nueva cocina más grande. Mantuvimos la cafetería como un lugar para almuerzos y abrimos el restaurante principal para el servicio de cena. En la noche de apertura, me paré en la puerta de la cocina, viendo cómo se llenaba el comedor. Familias, parejas, clientes habituales que me habían seguido desde Breerloft, caras nuevas atraídas por el boca a boca. Thomas me dio un codazo en el hombro. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la noche o vamos a cocinar? Sonreí y regresé a la línea. A mitad del servicio, Ellie apareció en la cocina. «Hay alguien aquí para verte». En una mesa de la esquina del comedor estaba sentado mi padre. Se puso de pie cuando me vio, extendiendo su mano formalmente. La ignoré y lo abracé en su lugar. «El lugar se ve bien», dijo mirando alrededor. «Justo como lo tenía el abuelo, con algunas actualizaciones», admití, pero el corazón es el mismo. Hablamos durante su comida.
La primera conversación real que habíamos tenido en años, sobre mi abuelo, sobre la comida, sobre lo que significaba construir algo que perdurara. Mientras se iba, presionó algo en mi mano. Una llave para el viñedo en Campania, explicó. El abuelo me lo dejó a mí, pero debería ser tuyo. Tal vez algún día harás vino tan bueno como tu comida. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté solo en el bar con un vaso del vino favorito de mi abuelo. El comedor estaba oscuro, excepto por la pequeña luz encima de mí. En la pared colgaba una copia enmarcada de aquella crítica del Providence Journal. El corazón de Breerloft no desapareció, solo se mudó al otro lado de la ciudad y encontró su verdadero hogar. Nunca me propuse destruir lo que Vanessa construyó, solo quería crear algo auténtico, algo verdadero. Al final, eso había sido suficiente. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, porque es simplemente hacer lo que estabas destinado a hacer, y hacerlo bien. Levanté mi copa a la memoria de mi abuelo y a las sillas vacías que se llenarían de nuevo mañana. Este lugar no era solo un restaurante, era un hogar.